Estaba muy atento a las oraciones de los hermanos antes de este tiempo para recibir de parte del Señor la confirmación de la palabra y de alguna manera se hicieron presentes dos aspectos muy importantes en las oraciones que tenían que ver con ver al Señor y con el fruto, y de eso es lo que el Señor, ahora puedo decir, había estado cargando mi corazón en estos últimos días. ¿Todos me escuchan bien? Sí. Bueno, hace mucho tiempo leí un libro antiguo de un pastor en una congregación que decía que había tres cosas que eran muy difíciles para un pastor en una congregación. Decía, la primera era que todos los hermanos canten los signos entonados, ¿ya? La segunda decía que los hermanos traigan las ofrendas sin que les recuerden traer las ofrendas. Y la tercera, que ocupen las sillas de adelante. Esas eran las tres tareas más difíciles, según ese autor, para una congregación. Bueno, vamos a ir al Evangelio de Lucas. Yo creo que no hay mejor texto, no hay mejor parábola para iniciar este campamento y para empezar este año, porque apenas hoy es 3 de enero del 2020, que considerar lo que la Biblia dice en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, desde el versículo 6. Vamos a, por la gracia del Señor, considerar varios textos. Trataré de hacer comentarios muy breves sobre los textos, para que sea directamente la palabra del Señor hablando a cada uno de nosotros en esta mañana. Dice Lucas capítulo 13, versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Vuelvo a leer el versículo 8. Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Estamos iniciando un año y valdría la pena hacernos esta pregunta, y es, ¿cómo estuvo el fruto para el Señor en el año que pasó? Creo que todos podemos dar testimonio de que hemos visto las misericordias del Señor, que vimos los testimonios del Señor, que vimos la protección del Señor, que vimos la provisión del Señor en todo el año que pasó. Pero eso no es lo que está hablando la parábola. No es lo que el Señor hizo por nosotros, cómo nos extendió su misericordia día a día. Lo que la parábola está diciendo es, ¿y cuál fue el fruto que el Señor encontró en nosotros? Vuelvo y digo, y gracias al Señor por su misericordia en todo este año. Pero a veces tristemente tendríamos que decir que en todo un año lo único que hicimos fue ladrillos para el faraón. Trabajar para otros, trabajar para nosotros mismos, para tener una casa mejor, para tener un carro mejor, para hacer unas vacaciones a una distancia más lejana. Y entonces no entendimos para qué fue que el Señor dio su vida por nosotros, porque solamente estamos buscando es un fruto para nosotros mismos, sino un fruto para el Señor. Ahora viene el Señor y dice, bueno, ¿dónde está el fruto? Y como no hay fruto, entonces la decisión del Señor es, he esperado tiempo. En la parábola dice 3 años. En las vidas nuestras puede que no sean 3, pueden que sean 10, puede que sean 30, puede que sean 50. Y cada año estamos entonces aplazándole al Señor en esa evaluación de presentar nuestro fruto delante de Él, porque terminamos presentándonos con las manos vacías, reconociendo sus muchas misericordias, todo lo que Él ha hecho, que Él ha acabado, que Él ha abonado, que Él ha hecho todo lo que tenía que hacer, pero que nosotros hemos sido estériles y sin fruto. Y una vez más nos tendríamos que encomendar a la misericordia del Señor para decir, Señor, un año más, un año más.
no solamente para ver tus maravillas, sino para que tú veas fruto como resultado de todo lo que tú has hecho por mí. Un año más. Estamos empezando un año y pongamos este año de esa manera en las manos del Señor, de que sea un año para que todo lo que el Señor ha sembrado en nosotros, todas las verdades que nos ha comunicado, fructifiquen en nosotros. Y cuando estoy hablando de ese fruto, es un fruto de vidas transformadas, de mentes renovadas, de lenguajes distintos, de familias para el Señor, de hijos que se están levantando en el temor del Señor. Pudimos pasar todo un año y posiblemente no llevamos a nadie a que conociera del Señor. Un año entero. ¿Quiénes fueron nuestros discípulos? ¿A quiénes los estuvimos encaminando en las cosas del Señor durante este año que pasó? O sea, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente lo que hemos hecho es lo que dice una parábola más adelante ahí también mismo en Lucas, que está en el capítulo 19, versículo 20. Está hablando de una parábola, esta parábola se llama las 10 minas, que es parecida a otra parábola, que son los talentos, y se está refiriendo a monedas, se está refiriendo a dinero real, que el Señor confía, el Señor sobre sus siervos, y a uno le da 10, a otro le da 5, a otro le da 1, y en la parábola de los talentos a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Pero al que le da 1, en esta parábola de Lucas 19 dice: vino otro diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Se imaginan ustedes eso? Viene el Señor a ver cuál ha sido el resultado y le dice, Señor, aquí está la moneda que me diste, aquí la tuve, escondida en un pañuelo. Todo lo que las verdades y cosas maravillosas que el Señor hizo en nosotros durante este año, durante muchísimos años atrás, para poder responderle al Señor, bueno, ¿y dónde está el fruto? Y le digo, no, Señor, lo escondí en un pañuelo. Ahora, el problema no es que dijéramos eso una sola vez. El problema es que van pasando los años y cada año que va pasando, es nuestra misma respuesta y nuestro mismo discurso. Si en algo definitivamente necesitamos que el Señor haga una obra tremenda, es en que abra nuestros ojos de una manera distinta, para no seguir viendo distorsionado muchas de las cosas y aún del propósito de la obra del Señor en nosotros y entre los hermanos. El viñador de Lucas 13 dijo, démosle un año más y luego, si no, la cortamos. Acompáñenme brevemente a Juan capítulo 15, versículo 2. Está hablando de ese mismo asunto, de llevar fruto para el Señor. Y dice Juan capítulo 15, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Como escribe un hermano de apellido Tribe, que escribe mucho sobre padres e hijos. Cómo alcanzar el corazón de tu hijo, es uno de los libros más famosos de él. Dice, es mejor ser podado que ser cortado. El que lleva fruto es podado, ¿para qué? Para que lleve más fruto. El que no lleva fruto, según esta misma parábola, está diciendo, es cortado. Y si lo conectamos con la otra con la otra parábola, es para que no inutilice la tierra, o sea, como para que no ocupe espacio, para que le dé espacio a otra planta. No es una invitación a ser cortado, ni mucho menos, ¿sí? Pero sí es una invitación a que tengamos unos ojos especiales para ver que el Señor necesita hacer una obra de poda en nosotros. Porque es posible que hasta equivocadamente pensemos que no llevamos ningún fruto, y sí lo pudo estar allí. Que el Señor nos abra los ojos para verlo, pero también para ver su mano invisible obrando, de tal manera que seamos podados en lo que tenemos que ser recortados. ¿Para qué? Para que llevemos más fruto. Amén. Y entonces les decía que escuchando las oraciones de los hermanos, si en algún aspecto necesitamos ser ayudados, es en un asunto de visión. Y es especial que hablemos de visión empezando el año, porque ustedes saben seguramente que aún las contabilizaciones de los años en el mundo cometieron algunos errores. Por allá un personaje que se llamó Dionisio el Exiguo, y con la datación de la historia cristiana desde la fundación de Roma. Pero aún con todo eso estamos en el año 2020, y que si lo partimos como lo hacen los gringos estaríamos en el 2020. Y ahora les voy a hablar un poquito más acerca del 2020, porque para los médicos 2020 es
tener una visión adecuada. Es más, ahora les muestro las cartas de Snell y le vamos a hacer la agudeza visual a algunos de los que están aquí, a ver si necesitan gafas. Ahora, el asunto no es que necesitemos gafas físicas, sino que necesitemos unas gafas espirituales para ver lo que el Señor quiere que veamos. Entonces, ahí está, digamos, como planteado el problema. Y el planteamiento del problema es que ya es hora de que llevemos más fruto para el Señor, y mucho de ese fruto es que no tenemos la visión adecuada de hacia dónde es que el Señor nos quiere conducir, y no porque el Señor no nos lo muestre, sino porque cerebralmente tenemos una cosa que se llama percepción selectiva, y es que vemos lo que queremos ver. Las esposas dirían que no es visión o percepción selectiva, sino audición selectiva, y es que los esposos escuchan solo lo que quieren escuchar, ¿cierto? Pero se trata de una visión de solamente querer ver, solamente ver o poder ver lo que queremos. Y aquí no se trata entonces de lo que queremos ver, sino de lo que el Señor nos quiera mostrar. Amén. Con eso en mente vamos a ir a Proverbios capítulo 29. Como les dije, íbamos a considerar varios textos y trataría de hacer comentarios muy breves sobre cada texto para poder avanzar. En Proverbios capítulo 29, versículo 18 dice lo siguiente: Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Esta palabra que aquí en Proverbios se traduce profecía, otras versiones la traducen y perfectamente se puede traducir así como la palabra visión. Y si lo leyéramos con la palabra visión podría tener muchísima más luz para nosotros en esta mañana. Sin visión el pueblo se desenfrena. Desenfrenarse es, si estamos hablando de un automóvil o si estamos hablando de un caballo, es que pierda el rumbo. Entonces, sin visión nosotros nos vamos a ir por un camino distinto del camino por el cual el Señor nos quería conducir. Esa misma palabra hebrea que está aquí la encontramos en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, creo. Capítulo 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Samuel, un niño, tal vez de unos 3 añitos en este momento, un poquito más. Y Elí, el sacerdote. Samuel ministra al Señor en presencia de Elí, el sacerdote. Y miren lo que dice la segunda parte del versículo. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Punto y coma. No había visión con frecuencia. O sea, había visión, pero la visión no era con frecuencia. Entonces a veces como que hay unos destellos y hay como una luz y como que vemos lo que el Señor quiere hacer, pero eso no sucede con frecuencia. Y si lo conectamos con Proverbios 29, entonces cuando eso no sucede, cuando no están esos destellos de luz, entonces nos desenfrenamos y nos vamos en la dirección que no es. Y el contraste está ahí, en el mismo capítulo, en el versículo siguiente. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, y ahí viene cuando el Señor llama a Samuel y le muestra grandes cosas. O sea, Samuel es un niño en una época verdaderamente terrible para el pueblo de Israel, donde no hay visión con frecuencia. La consecuencia de no tener esa visión con frecuencia es que finalmente la gloria del Señor se va a ir de la casa del Señor. Hay un hermano que escribió un libro hermosísimo sobre eso, un hermano de la India que se llamó Bhagat Singh. El libro se llama El retorno de la gloria de Dios, que es un libro que valdría la pena que ustedes lo pudieran leer. Pero antes de que se vaya la gloria de Dios de la casa de Dios, es un asunto de que no había visión. La palabra escaseaba. Y el sacerdote, que era el que tenía que entonces estar trayendo esa luz del Señor a todo el pueblo, dice que él ya no veía bien. Aunque se está refiriendo a su visión física y natural, de alguna manera está apuntando a un asunto espiritual. Él ya no tenía una visión espiritual adecuada. ¿Qué necesitamos entonces extraordinariamente? Que el Señor nos abra los ojos.
para que podamos ver todo lo que Él nos quiere mostrar y no necesariamente lo que nosotros queremos ver. Creo que hay un pasaje extraordinario respecto a esa obra del Señor, que entre otras cosas no la puede hacer sino el Señor, que está en Lucas capítulo 24. No sé si me pudieran ir ayudando dos hermanos mientras consideramos Lucas capítulo 24. Una al ladito de la otra. Las cartas de Snell. Lucas capítulo 24. El Señor resucita, es un pasaje muy conocido, no voy a leer todo el texto, voy a ir saltando unos versículos enfatizando el aspecto de la visión. El Señor ha resucitado, los discípulos del Señor solamente vieron ese aspecto de la cruz, algunos de ellos, y están terriblemente entristecidos, están apesadumbrados, están tan adoloridos por esa carga emocional que tienen en ese momento, que Él los alcanza en el camino, va caminando con ellos y no lo ven, no lo reconocen. O sea, igual que nosotros, tan cargados de tantas cosas, de tantos asuntos emocionales, aún de tanta incredulidad, que va el Señor caminando con nosotros y no nos damos cuenta de que Él va ahí en el camino con nosotros. Capítulo 24, versículo 15. Estos discípulos sucedía que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Cómo así que es que están hablando y están discutiendo entre ellos y aparece el Señor? Pues eso tiene que ser suficiente para dejar de discutir. La presencia del Señor tiene que ser suficiente. Ellos están ocupados discutiendo entre ellos. Muy distinto de nosotros, ¿no? Que nos la pasamos peleando por cosas que no son, ¿sí? Por ahí alguien decía que cuando algunas mujeres se reúnen a hablar de algo de la iglesia, están chismoseando. Pero si se reúnen 3 hombres, están discerniendo. ¡Mentiras! Exactamente la misma historia. Entonces aparece el Señor, pero es que aparece el Señor resucitado y ellos están hablando y discutiendo entre ellos. Imagine usted que esté como en una mesa, que esté esperando usted el invitado principal. Ahora para estos tiempos modernos no es discutir, sino estar chateando, whatsappeando, mirando el YouTube, jugando todo el mundo en su celular en la mesa, y entra el invitado principal, se sienta a la cabecera de la mesa y nadie suelta el celular, sino que siguen en el mismo asunto. O sea, ya llegó el Señor resucitado para hacer silencio. ¿Y para qué? Para dejar de discutir entre nosotros. Y luego, ¿qué continúa diciendo el pasaje? Más, versículo 16, los ojos de ellos estaban velados, como si tuvieran una cortina, un velo, es lo que quiere decir literalmente velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ahora el Señor, que lo sabe absolutamente todo, a veces nos hace esas preguntas, no porque Él no sepa cuál es la respuesta, sino porque nosotros necesitamos expresar la respuesta para conocer nuestra verdadera condición. ¿Recuerdan cuando, después de que pecan Adán y Eva en Génesis 3, el Señor aparece y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? O sea, estaba tan bien escondido Adán que Jesús, el Señor no lo encontraba todavía. Que había tanto escondite en el huerto que tan bien escondido estaba Adán. ¿Dónde estás tú? Si el Señor pregunta, vuelvo y les digo, cualquier pregunta que nos haga el Señor no es porque no conozca la respuesta, es porque nosotros no la conocemos. Pero en la medida que la expresemos al Señor, vamos a darnos cuenta de nuestra verdadera condición. Bueno, continúan ellos, le dan todas las razones. Y en el versículo 25, después del Señor escuchar atentamente lo que le han dicho, les dice, insensatos. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Luego dice el versículo 30, aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y después el Señor
desapareció de su vista. Les fueron abiertos los ojos en el versículo 31 y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y dice al final en el versículo 35: entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. O sea, es la misma presencia del Señor resucitado, Él abriéndole las escrituras desde el comienzo hasta el final, y además de eso, de alguna manera, señalando la cruz. Eso fue lo que les abrió los ojos. Solo que cuando abrieron los ojos, ya el Señor no estaba. Demasiado tarde. Ya el Señor no estaba. Ahí están las cartas de Snell. Pensé que iban a poner, se hacen para niños y se hacen para adultos. Se supone que niños que no conocen las letras se pueden hacer con estos dibujitos que están acá, y los que conocen las letras se pueden hacer con los que están acá. Voy a subirme un segundo hasta allá para mostrarles entonces esto cómo funciona. Bueno, me voy a poner las gafas yo para poder verlas. Entonces, se supone que desde la letra más alta, el número más grande, van a ir bajando hasta que lleguen a esta línea roja que está aquí. Estar por encima de esta línea roja es estar 20-20. Ustedes pueden decir, mi hermano Parenzo que está al fondo dice, no veo ni la E. ¿Listo? Entonces, ¿por qué 20-20? ¿De dónde viene ese número? Lo trataron de hacer de una manera de convención internacional, se refiere a 20 pies. Entonces la carta original se medía aproximadamente, eso en metros, son 6 metros. Se colocaba la tabla, se llama tabla de Snell, a 6 metros para que la persona pudiera ver. Y tener 20-20 quiere decir que esta persona que está siendo examinada ve a 6 metros, o sea, a 20 pies, lo que una persona que no tiene enfermedades en los ojos ve a 20 pies. Estoy comparando mi paciente con alguien que no tiene enfermedad para decirle, usted no tiene problemas en los ojos porque usted ve exactamente lo que una persona que no tiene enfermedades en los ojos ve a 20 pies, o sea, a 6 metros. Luego pasaron los años y los consultorios se hicieron más pequeños, entonces tocó hacerlo a escala y se hace ahorita a una distancia de 3 metros, pero se conserva la misma convención que ya estaba establecida. Tener una visión de 20-20, vuelvo y les digo, quiere decir, no es que la persona vea más o es que la persona vea menos, es que la persona ve lo que tiene que ver. Eso es tener una visión 20-20. No necesitamos esa visión, pero ya no hablando en términos físicos, sino en asuntos espirituales, ver lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Eso es tener una visión 20-20, pero espiritual. Les decía que hay dos casos, dos personajes que vamos a estudiar en la Biblia, y casi que se los pongo como una tarea de aquí en adelante. Todo en sus lecturas bíblicas que ustedes encuentren en estos comienzos de año, estos primeros días, que estén relacionados con el aspecto de la visión, que eso cobre como un sentido especial para usted. ¿De acuerdo? Entonces, al primer personaje que vamos a estudiar es Moisés. No vamos a estudiar toda la vida de Moisés, sino que vamos a estudiar es algo sobre la visión de Moisés. Vamos a empezar en Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Hay personas que tienen la siguiente alteración que les voy a contar. Vieron durante mucho tiempo y por algún asunto de enfermedad, por algún deterioro neurológico, pierden la visión completamente, dejan de ver, no ven nada. Y después de que pierden la visión, ellos siguen tratando de convencer a todas las personas que están alrededor de ellos de que todavía ven. Ese es más crítico todavía. Convencer a los demás de que ellos están viendo, ¿sí? Cuando hace mucho tiempo que no. En Éxodo capítulo 2 aparece Moisés en escena en el versículo 11. Ustedes conocen muy bien la historia de Moisés, no porque vean las novelas o porque vean las películas, sino porque leen Éxodo, ¿de acuerdo? Es más, ver las novelas es distorsionar lo que está diciendo la Biblia, por eso les digo es porque leen la Biblia, ¿sí? Y en el versículo 11 aparece lo siguiente: en aquellos días sucedió
que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Aquí aparece Moisés en la plenitud de su vida, en la plenitud de su fuerza natural, a los 40 años de edad aproximadamente, y dice la Biblia que él vio y luego observó. Se dio cuenta que las condiciones eran verdaderamente terribles y teniendo tanta fuerza en su propia mano dijo: yo voy a hacer algo para que esto no siga así. Y en el versículo siguiente dice que él mira para un lado, mira para el otro, no viene nadie y mata al egipcio. Pero la historia no termina allí. Al día siguiente, versículo 13, salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Como en las películas recientes, no hay crimen perfecto. Pero lo que la Biblia nos acabó de decir es que él miró para un lado, él miró para el otro, no veía nada y mató al egipcio. En otras palabras, Moisés no veía nada. Porque la Biblia está diciendo que él mira para un lado, mira para el otro y mata al egipcio. Luego al día siguiente trata de separar 2 hebreos que están peleando y dice que nos vas a matar como mataste al hebreo el día de ayer. Entonces él dice, al egipcio, perdón. Gracias por la corrección. Me pillaron. Le dio miedo. Luego hay un asunto ahí de persecución y finalmente termina en el desierto. Pero está en un momento de un hombre adulto. ¿Saben que los niños, a veces los niños recién naciditos, sobre todo los abuelitos están diciendo: ay, que me está mirando, que me está reconociendo? Los niños no ven bien cuando nacen. Ven sombras. Y no crea que se ríe porque le está viendo su cara graciosa, porque hasta los niños ciegos se ríen. En la medida que los años van pasando, es que la agudeza visual va mejorando. Los niños tienen una versión óptima de 20/20 entre los 6 y los 7 años. Y esa visión óptima entonces va a estar aproximadamente, para nuestra época, como hasta los 40. Aquí les voy a contar un asunto muy personal. Creo que algunos ya me han escuchado esta historia, pero se las voy a contar. Algún día estaba en una de las casas donde vivíamos antes. Las ventanas tenían como un, ¿qué diría yo? Como un papel ahí como reflectivo que parecía como un espejo. Yo, que no me veo en el espejo, ese día me miré en la ventana y cuando me miré en la ventana me descubrí una cantidad de arrugas que nunca me había visto. Y yo, uy, ¿sí? Y luego me miré por aquí, no como Yair, que se manda a hacer los rayitos así, él se manda a hacer unos grises por aquí, sino, y me vi, y yo dije, uy, arrugas, canas, tremendo, y no me las había visto. Pues vuelvo y les digo, no me las había visto porque no me asomo en el espejo. Y por esos días estaba como con unos dolores de cabeza, entonces dije, no, voy a ir a que me revisen los ojos. Entonces llegué a una óptica. Resulta que el optómetra de esa óptica, él y su familia, el papá y todos ellos habían sido pacientes míos. Entonces, bueno, yo entré muy amable, me hizo el super examen, pero desde que empezó a examinarse, me empezó a decir presbicia. O sea que la manera de decir que es el envejecimiento de la visión, el envejecimiento ocular. Entonces, como somos de alguna manera como conocidos como amigos, yo pensé que me estaba haciendo un chiste, ¿ya? Ahora se terminó la consulta y él nunca se rió. Y a mí también se me acabó la sonrisa que tenía en ese momento. Entonces, ese día me di cuenta de que los años estaban pasando seriamente. Hay una cosa muy interesante y es este contraste con Moisés. Aquí lo estamos viendo joven cuando no ve. Ahora yo quiero que ustedes me acompañen al último capítulo de Deuteronomio, es decir, el capítulo 34. Después de los 40 años, la presbicia
ataca sin piedad, ¿sí? A hombres y a mujeres. Y entre más hayan leído, más ataca. Pero entonces no es ni miopía, ni hipermetropía, ni astigmatismo. Es envejecimiento de la visión. Bueno, se muere Moisés. Ese es el texto del capítulo 34. Están haciendo un reconocimiento de este hombre que murió a los ¿cuántos? A los 120 años. Y dice el versículo 7. Deuteronomio 34, 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Y sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. O sea, una cosa era el Moisés natural, entrenado en todas las ciencias de los egipcios, como nos dice Esteban en su discurso. O sea, Moisés el formado científicamente, políticamente, en la arquitectura, en la ingeniería de la época, del imperio más grande de la época, que era el imperio egipcio. Ese es el Moisés que acabamos de leer en Éxodo capítulo 3, donde él no ve. Pero aquí es este Moisés a los 120 años cuando muere. O sea, cuando naturalmente se esperaría que no viera nada, y dice la Biblia, sus ojos nunca se oscurecieron. Yo les dije que la presbicia ataca a casi todos, no ataca a todos, ¿no? A veces llega pacientes que me dicen, uy, ya bastante mayores, y me dicen, doctor, ¿y usted usa gafas? Yo dije, sí, hace algunos años tengo presbicia, gracias por recordármelo. Y me dice el señor por ahí de unos 85 años, yo enhebro agujas sin gafas. Ay, gloria al Señor. Y a renglón seguido digo, no todos los organismos son iguales. Sí. Moisés no se le oscurecieron los ojos. Porque aquí ya no era un asunto natural, sino que era un asunto espiritual. Desde el mismo momento en que se encuentra con el Señor, si nos devolvemos a Éxodo, y ve ese grande misterio cuando el Señor lo llama, en el capítulo 3. Entonces, Moisés crece en la corte de los egipcios hasta los 40 años, como acabamos de leer, cuando mata al egipcio y se tiene que ir al desierto. ¿De acuerdo? Dice el capítulo, el mismo capítulo 2 que estamos leyendo de Éxodo. Y Moisés, versículo 21, convino en morar con aquel hombre, con Jetro, y él le dio a su hija, Séfora, por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gerson, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Este final del capítulo 2 está diciendo que pasaron muchísimos días. Esteban nos va a decir que esos muchísimos días que pasaron fueron 40 años más. O sea, cuando Moisés huye al desierto tiene 40 años. Cuando, como dice aquí, el Señor miró la aflicción y dijo, ya, este es el tiempo de hacer una intervención aquí tremenda. Voy a llamar al hombre que necesito para esta misión. Ahora ese hombre ya es un hombre de 80 años. O sea, cuando uno esperaría, hombre, ¿el Señor por qué no lo usó cuando tenía 40? Precisamente. Porque si lo hubiera usado a los 40 cuando estaba como tan fuerte, hubiera él pensado que era él el que lo hacía. Pero a los 80 ya estaba como medio desprogramado a hacer muchísimas cosas. Y el Señor lo llama para esta grande misión. Y dice el capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Eso tuvo que haberle llamado pero extraordinariamente la atención. Acuérdense que ya había sido entrenado en toda la ciencia de los egipcios. O sea, todo lo que era el conocimiento científico de esa época, hubiera podido darse cuenta, aún desde los científicos que están aquí de las primeras leyes de la termodinámica, de que eso era un asunto imposible. Ahora, además de eso, había estado 40 años en el desierto cuidando ovejas.
Los desiertos son tremendamente calurosos en el día, pero son extremadamente fríos en la noche. Entonces normalmente lo que hace el pastor de las ovejas en el desierto es colocar fuego en la noche. Las ovejas se hacen relativamente cerca para calentarse y él está ahí pendiente. Ahora, ¿qué le toca estar haciendo el pastor? Estar con el ojo abierto, porque en la medida que la zarza se va consumiendo, él tiene que colocar una nueva zarza para que el fuego no se apague. ¿Cuántas veces había hecho eso Moisés? En 40 años, ¿cuántas noches? Siempre viendo que cada determinado tiempo una zarza, en la medida que va ardiendo, se va consumiendo. Pero aquí llega a una zarza singular. Y él dice, uy, como que me voy acercando para finalmente descubrir que efectivamente esto es algo que él nunca antes había visto. Dios lo hubiera podido llamar de muchísimas maneras distintas, pero esta era la manera singular que él conocía para que él marcara la diferencia y que el Señor iba a utilizar para que él estuviera atento. Y es una zarza que arde, pero no se consume. ¿Ustedes se dan cuenta de la manera como el Señor nos llama a cada uno de nosotros? ¿Cómo es de distinta entre nosotros o no? O sea, Él tiene la forma de llamarnos a cada uno de nosotros. Hay un hermano que en este instante se me acaba de olvidar el nombre, ya me acaba de acordar, se llama Philip Yancey. Este hermano tiene una historia muy interesante que les voy a contar brevemente. Él dice que él creció en un hogar cristiano, pero en unos cristianos un poco extremos. Estos cristianos extremos, donde él era niño y fue creciendo, eran extremos de que si usted se enfermaba, usted no podía ir donde el médico porque usted tenía exclusivamente que confiar en que el Señor lo iba a sanar. El papá se enferma, confían en el Señor, oran todos en eso, no consultan al médico y a los días el papá se muere. Y ese es el recuerdo que él tiene de niño de su cristianismo. Y entonces, cuando llega la adolescencia y su juventud, obviamente se aparta y dice, yo no quiero saber absolutamente nada de eso. Nada de eso. Pero es un tipo, digamos, como muy interesante en el sentido de que apreciaba muchas cosas de la naturaleza, y cuando él cuenta su testimonio dice, bueno, ¿cómo el Señor me recuperó? Yo quisiera contarles que vino un hermano cristiano, me compartió del Señor y yo volví a la fe. No, así no fue, porque yo a los cristianos a metros, yo no quería escucharlos, porque yo consideraba que no tenían nada que decirme a mí. Pero el Señor me ganó a mí a través de 3 cosas. Dice, lo primero, la apreciación de la música clásica. Dice, hombre, la música clásica le habla a uno de que hay algo superior, de que hay algo que está por encima de aspectos de la genialidad humana, que eso es un asunto verdaderamente muy alto. Así, no estoy diciendo que esa tenga que ser la experiencia de nosotros, es la de Philip Yancey. Luego dice, a través del comportamiento de los animales. Él se puso a estudiar el comportamiento de los animales. Parece que le llamaba muchísimo la atención, era cómo los animales se enamoraban. Eso era lo que a él como que más le llamaba la atención. Y hay un versículo en Job que dice, pregúntale a las bestias, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces él dice que de alguna manera, aunque no tenía el versículo presente, era como si el Señor le estuviera diciendo, usted va a estar viendo el comportamiento de los animales y ahí me va a descubrir que yo estoy. Y lo tercero, dice, a través del amor humano. Se enamoró y se casó. Y a través de esas 3 cosas, nada convencionales, bueno, él no es nada convencional, ¿sí? Es más, si se parara aquí adelante, más de uno lo juzgaría como un personaje extraño, ¿sí? Y de esa manera extraña, el Señor llamó a este personaje extraño, ¿ya? Como Moisés fue una zarza ardiendo que no se consumía. Eso lo cautivó. Ahí está el comienzo. El Señor lo atrae para él. Bueno, ustedes en el texto son 2 capítulos donde él le saca muchas excusas a Dios como para decir, yo no soy el hombre para esta misión, pero finalmente el Señor lo había visto. ¿Desde cuándo? Desde antes de nacer. No es que Moisés él mostró unas cualidades y dijo, no, el Señor ya lo había escogido desde antes. ¿Se acuerdan que los varoncitos los estaban matando? Porque la población de hebreos en Egipto había aumentado mucho y a lo habían escondido. O sea que hubiera podido ser como otro niño que había sido sacrificado en ese tiempo. Desde ese momento y desde antes de eso, el Señor ya lo tenía. Ahora, ¿eso solamente cuenta para Moisés? ¿Y esto que estoy diciendo es solamente una verdad para Moisés? No, esa es la verdad del Señor para nosotros también. De una manera extraña, ya estábamos en los planes del Señor. Así nos queramos hacer los locos y así le queramos encontrar muchísimas excusas al propósito del Señor para nosotros, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba ahí. Ahora él tuvo que esperar
80 años para ver la zarza ardiendo que no se consumía. El Señor lo va a utilizar los siguientes 40 años, ¿para qué? Para traer liberación al pueblo de Israel, y cuando ya la misión está casi completa, el Señor se lo lleva, ¿sí? Cuando llegan a las fronteras, le dice, bueno, vas a ver la tierra prometida, mírala, desde el norte hasta el sur, en los campos de Moab, pero le dice, pero tú no vas a entrar. ¿Por qué no va a entrar? Porque alguien que había visto tanto del Señor no lo había glorificado en algún aspecto por allí, y eso el Señor, a él le tuvo la cuenta con eso. ¿Cómo más fue ese caminar de Moisés tan extraordinario en el aspecto de la visión? Miren lo que dice Hebreos capítulo 11. Con este texto terminamos el primer caso y pasamos al último. Hebreos capítulo 11, que algunos han denominado este capítulo la galería de la fe, donde están allí esos personajes extraordinarios de la fe, esos protagonistas, esos héroes de la fe. También el texto sería largo, solamente vamos a mirar en lo relacionado a Moisés, porque el versículo 23 dice lo siguiente: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Miren lo extraordinario que va a decir el versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Se dan ustedes cuenta de que nuestro caminar en la vida cristiana es muy en lo natural? Por eso es tan atractivo para la gente cuando le dicen, venga a ver los milagros, venga a ver la provisión, venga a ver. Pero aquí se trata de sostenernos, ¿qué? Como viendo al invisible. Señor, si me sanas, claro que te voy a glorificar si me veo esa sanidad en mí, pero si no me sanas, me sostengo viendo al invisible. Si salvas mi matrimonio, claro, Señor, te voy a glorificar por ese matrimonio salvado. Y aún si se acaba, me sostengo como viendo al invisible. Si logro el ascenso que estoy persiguiendo en el trabajo, claro, te voy a dar la gloria por ese trabajo. Pero si en vez de ascenderme, me despiden, me sostengo como viendo al invisible. Nos movemos muy en lo natural. ¿Han visto que la gente después de las quincenas está más sonriente? Los que se ríen como que son así, ¿no? Ven que en diciembre, por ejemplo, que hay más plata, la gente está más contenta. Además de que come tanta azúcar, todo el mundo está feliz, ¿no? Eso que algunos llaman el espíritu de la Navidad es la prima y el manjar blanco. ¿Ya? Eso es lo que pone a todo el mundo sonriente en la época. Necesitamos sostenernos, oigan, como viendo al invisible. No es que si nuestra asamblea, en nuestra iglesia local sucede tal cosa y pasa tal otra, y si el hermano aquí o acá, viendo al invisible. El Señor nos llama a eso, a que no nos movamos tanto por vista, sino por fe. Entonces, hay una gran cantidad de cosas que no vamos a ver, en lo natural, en lo material que quisiéramos ver, a pesar de los muchísimos buenos deseos del comienzo de año. Pero lo que nos tiene que sostener es verlo a Él. Y eso es lo que tiene que marcar la diferencia. Y si tiene que haber una diferencia así grande entre el año anterior y este año, es verlo a Él. ¿Saben que a veces nos vemos demasiado aún a nosotros mismos? Y como dice Romanos 12, a veces tenemos un concepto demasiado elevado de nosotros mismos, que algunas personas han utilizado 2 términos ahí, como el complejo de Adán y otros el complejo de Mesías. Y esos que utilizan esas expresiones no son cristianos.
Y ese complejo de Adán es como para referirse a ese hermano que se ve muchísimo a sí mismo. Es como decir, antes de que yo llegara a este lugar, no había nada. ¿Les suena conocido eso o no? Yo vine y planté la iglesia. Yo inicié la iglesia en este lugar. O sea, Adán, no había nada. Solamente había un caos, sí, el Espíritu de Dios estaba y apareciste, y ahí en adelante cuenta todo lo demás. Hay una gran cantidad de hermanos, y aún hermanos que son serios en las cosas del Señor, que todo lo conectan como a la Reforma, por ejemplo, a Calvino. Sí, listo, extraordinario por nuestros hermanos. Y antes de eso el Señor no estaba haciendo absolutamente nada. El Señor cuando dijo, edificaré mi iglesia, entonces era, edificaré mi iglesia dentro de 1000 años, dentro de 1500 años, cuando se levante fulano o sutano. Hay una gran cantidad de personajes. Un libro que me regaló el hermano Iván Darío que se llama La Iglesia Peregrina, que cuenta una gran cantidad de movimientos que ni siquiera hemos escuchado entre nosotros, de cómo el Señor fue preservando su testimonio fiel en las épocas más oscuras de la Edad Media. Cátaros, valgenses, albingenses, bongomiles, valdenses, inclusive aquí en el suroccidente. ¿Saben que la primera persona que llegó al suroccidente a dar el testimonio del Señor no era de por acá? Llegó en 1908 de los Estados Unidos y se llamó Charles Chapman. Y todas estas montañas del Valle del Cauca, del Quindío, Risaralda, era mula que las tenía que recorrer. Y pagó un precio muy muy alto, como la pérdida de su primera esposa acá por las enfermedades tropicales y todo. Y les cuento, ni siquiera lo hemos oído nombrar, y fue el primero que trajo el testimonio del Señor acá. Y no un testimonio denominacional, no venía como a poner una bandera a decir nada. Se habían reunido una gran cantidad de congregaciones en Estados Unidos y dijeron entre todos ellos, vamos a enviar un misionero para que haga esta obra. 1908. Ahora, ¿por qué les doy esta información? Solamente información histórica, para que no se nos olvide lo que decían en la oración los que estuvimos aquí antes de la alabanza y antes del desayuno. El Señor está edificando su casa. Si usted quiere contribuir con la edificación de la casa, perfecto, pero aún si usted no quiere colaborar con eso, el Señor lo va a seguir haciendo. ¿Ya? No depende el Señor de nosotros. Acuérdense que el Dios, por definición, es un ser incontingente. O sea, como dirían los filósofos, es un ser que no necesita de otro ser para poder ser. Nosotros somos los que necesitamos de Él no necesita de nosotros. Ahora, nos tenemos que sentir verdaderamente privilegiados que hayamos sido incluidos en sus planes. ¿Ya? Eso nos tiene que llenar definitivamente de gozo. Se sostuvo como Moisés, como viendo al invisible. En el desierto, en medio de la adversidad, en medio de las dificultades. Un imperio, un ejército poderoso, unos magos que hacían cosas extraordinarias también. O sea, unas fuerzas de la oscuridad tremendas en todo el periodo de... Eso no lo amilanó. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Ustedes qué creen? ¿Los hermanos no lo criticaban? Y ese pueblo que le tocó extraordinario, eran más obedientes. Los mismos hermanos murmurando acerca de él, sus hermanos en la carne, y el pueblo, ni se diga. Si usted lee eso detallado, se van a dar cuenta que no solamente es que lo criticaban, sino que varias veces lo intentaron apedrear. O sea que no solamente era juzgarlo y no matarlo. Se sostuvo como viendo el invisible. Y ustedes recuerdan en unos asuntos de disciplina tremenda del Señor, donde el Señor le dice, apártese que ya hasta aquí llegó a destruir este pueblo. Y él sale ahí a la brecha y dice, no. ¿Cómo vas a quedar, Dios, de que no pudiste llevar este pueblo hasta la tierra prometida? Usted es el que va a quedar mal, no lo vaya a destruir. ¿De dónde sale un hombre con semejante pueblo tan rebelde que le había tocado y durante tantos años de un desgaste tremendo en su liderazgo? Porque se sostuvo como viendo el invisible. Ese es el tipo de visión que nosotros necesitamos para este año, no por la naturalidad, no por el aprecio, el reconocimiento de los hermanos, gracias al Señor por ese aprecio, pero que no depende de eso. Y mucho menos, vuelvo y digo, de lo monetario, del carro, del ascenso, del matrimonio, que todas esas cosas las ponemos delante del Señor y que Él nos ayude. Pero es entender lo que el Señor Jesús también nos dijo, que primeramente lo tenemos que buscar es a Él. Y lo demás son ñapas, las añadiduras, pero que lo busquemos a Él por encima de todo.
Bueno, el segundo personaje y último es el apóstol Pablo. Vamos a ir a Hechos. Ese era el complejo de Adán, el que cree que antes de él no hay nada, ¿cierto? Hay unos que son un poquito más avanzados y dicen, no era que no hubiera nada, sino que lo que había estaba malo. Entonces aparece el Mesías, el que lo va a salvar. Yo vengo aquí a arreglar esta situación. Y tan equivocados estamos en eso que no reconocemos ni la gracia de Dios en los otros hermanos. Creo que compartían en Sasaima el año pasado, no este año, sino en 2018, acerca de eso, cuando Pablo va y visita a los hermanos en Antioquía, y lo que reconoce es eso, la gracia de Dios en los demás. Pero no somos capaces a veces ni ver eso, no somos capaces ni ver al Señor en la vida de otra persona. Y eso nos puede dar hasta la licencia equivocada de decir, es que si ni siquiera sé que si es hermano o no. O sea, un completo ciego, que no ve la gracia de Dios en otra persona. ¿De acuerdo? En Hechos, ustedes conocen muy bien la historia de Pablo, este perseguidor de la iglesia. Aparece al final en el asesinato de Esteban, en el capítulo 7. Ahora el Señor utiliza toda esa persecución para que se extienda su testimonio al Señor en la tierra, pero ya lo va a llamar en el capítulo 9. En el capítulo 9 van a suceder los hechos de la conversión de Pablo, y luego Pablo va a tener la oportunidad 2 veces más adelante ante ciertas autoridades de contar su testimonio. Vamos a mirar cómo fue que sucedió y vamos a ver cómo años después él recuerda aspectos de esta conversión. Dice el capítulo 9 que él va camino de Damasco. En el versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, bueno, y ahí va y lo hace. Dice el versículo 18, llega Ananías, habla con Saulo, ora por él, Saulo es lleno por el Espíritu Santo, y en el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ahora, todo lo que hacía Saulo lo hacía dentro de un celo y una visión religiosa que él tenía. Es más, él creía que estaba haciendo un servicio al Señor con lo que hacía, matando creyentes que eran como una amenaza para la religión verdadera que era el judaísmo. Entonces todo lo hace, tiene las cartas, tiene su tropa, tiene todo. O sea que él ve naturalmente muy bien lo que está haciendo. Y sin embargo, cae al suelo, se encuentra con el Señor y pierde esa visión natural. Escucha la voz del Señor, pero ya no ve, ni ve al Señor, solo lo escucha, ni ve a nadie. Después de esa luz resplandeciente que está en ese momento. No ve nada. ¿Sí? No le sirvió esa visión natural para nada bueno. Solo para ser un perseguidor. Pero cuando pierde esa visión natural, es que aparece
la visión espiritual. ¿Por qué? Mire lo que está diciendo entre el versículo 11 y 12. El Señor está hablando con Ananías y le dice: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. ¿Y qué dice el versículo 12? Y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías. O sea, el que no veía a nadie, ahora está ciego naturalmente, está en oración, y en esa oración que está haciendo, tiene una visión donde ve que un hombre que se llama Ananías va a venir a orar por él. O sea, dejó la visión natural y empieza a tener una visión espiritual de las cosas. Y tal como lo vio, pues así sucedió. Y tal como el Señor lo había prometido, entonces al final del versículo 18 nos dice que se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. A veces entonces necesitamos ese toque del Señor para dejar de ver tan naturalmente y poder empezar a ver espiritualmente. Ahora, él que tenía toda una logística para buscar las cartas, las autorizaciones de los gobernadores, tener su tropa para ir a perseguir a los cristianos y aún para salirse de la misma provincia donde él le tocaba y poder entrar en otra y tener autoridad para poder hacer eso. O sea, es una logística tremenda, ¿o no? ¿Cuántos pasos, cuántas secuencias hay para poder lograr todo eso? Porque eso implica los alojamientos, la comida, el desplazamiento, o sea, toda esa logística. Y en ese momento, ¿qué le dice el Señor a Saulo? En el versículo 6, me devuelvo un poquito: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, usted que ha sido como un experto haciendo todas esas pautas, todos esos flujogramos de lo que hay que hacer aquí, vaya, se queda allá quietico y allá se le dirá lo que debe hacer. ¿Se dan cuenta que a nosotros nos encanta como tener instrucciones con mucha anticipación o no? Señor, y en el año 9, a partir de ahora, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Y estamos pensando como de esa manera, y no está mal que haya planeación, que haya provisión, todo eso está muy bien. Pero a veces las instrucciones del Señor van al día. ¿Recuerdan cuando el Señor llama a Abraham? Sal, la dirección era clara. ¿Y para dónde? A un lugar que yo te mostraré. ¿Se imaginan a Abraham diciendo: no, si voy para Dubái, sí me gusta, ¿ya? Pero sal era la instrucción y no más. A un lugar que yo te mostraré. Entonces, necesitamos tener esa visión espiritual para que nos dé la confianza de que esa es la dirección del Señor. Yo voy en esa dirección, no importa lo que me vaya a encontrar más adelante ni cuál sea el destino final. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo en la confianza de la palabra del Señor, que es el que me está diciendo que es por aquí. Y eso se llama visión espiritual. Ya no es la visión natural que yo digo: por aquí este camino es mejor, por acá este camino es mejor, ¿sí? No me voy a venir en Velotax, me voy a venir en S26. Esa es la naturalidad, ¿cierto? Dejar lo natural y decir: por aquí. Y después de que dé este paso, ¿cuál es el siguiente? No se preocupe, se te dirá lo que debes hacer. En otras palabras, depender del Señor en una confianza extraordinaria en Él. En el capítulo 26 de ahí mismo de Hechos, él cuenta el testimonio. Ya han pasado años, ya el libro casi que va a terminar. Él va a contar el testimonio ante autoridades, ¿cierto? En el 24 hace una defensa ante Félix y en el 26 hace una defensa ante Agripa, que era un nieto de los Herodes, ¿cierto? Y dice lo siguiente, él contando su testimonio: ocupado en esto iba yo a Damasco, versículo 12, voy a devolverme un poquito, disculpen. Capítulo 26, versículo 9. Yo ciertamente había creído que mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía, hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey,
yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. O sea que si las autoridades lo estaban juzgando por lo que él estaba haciendo, estaba diciendo: esto no lo estoy haciendo como una iniciativa mía. Antes tuve mucha iniciativa y antes tuve mucha autoridad y tuve mucha logística para hacer muchas cosas que yo creía mi deber. Ahora lo que yo estoy haciendo es en obediencia ¿a qué? A una visión celestial, a una visión espiritual y no a una visión natural. ¿Qué necesitamos entonces? Pues que el Señor nos ayude y que Él mismo abra nuestros ojos. Que nos centremos más en lo que Él tiene para nosotros y no en lo que nosotros tanto hemos estado persiguiendo. Hay un texto que no vamos a leer ahora donde Jesús hace un milagro de un ciego, que sale de la ciudad, dice que escupe el barro, le echa el barro en los ojos y luego le dice: ¿qué ves? Y alguien que había estado ciego empieza a decir: veo a los hombres como árboles que se mueven. Y el Señor hace un extra, un milagro un poquito más. Una persona que nunca ha visto, ¿sí? Eso en medicina eso se llama NPL, que quiere decir no percibe la luz. O sea, se le pone una linterna en los ojos y ni siquiera hace reflejo, ¿sí? No hace un reflejo pupilar, que es lo normal de una persona que está viendo. Ese es NPL. Pero después de eso hay una cosa en medicina que se llama cuentadedos. Y el paciente que ve muy poquito pero alcanza a contar los dedos. Él estaba más o menos, había pasado de NPL, de no percibe la luz, a cuentadedos. Y él está diciendo: veo a los hombres como árboles que se mueven. Eso es todo lo que el Señor tiene para nosotros. Ahí hay un milagro, y es un milagro extraordinario, y eso sería suficiente para glorificar al Señor. Pero eso no es todo lo que el Señor tiene para nosotros. Hace una nueva intervención, vuelve y le dice que va y se lave, y cuando regresa dice que ahora sí veía todo de manera extraordinaria. Entonces es posible que nos quedamos en la mitad del milagro. Y esos hombres que hemos visto que se mueven como árboles, hemos pensado que era todo lo que había que ver. ¿Qué necesitamos? Que el Señor haga esa intervención adicional para verdaderamente ver lo que Él quiere que veamos. Y eso no es natural, sino espiritual. Hay muchos textos que nos hablan de la visión. Por ejemplo, en Colosenses 3, que habla de que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, ¿sí? Hay textos como el de Hebreos 12, que dice que teniendo en medio nuestro una nube de testigos, nos despojemos de todo peso y sigamos nuestra carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Va a leer el versículo 2 de ese mismo texto. Solamente quisiera terminar leyendo este texto de 2 de Corintios capítulo 4. Yo siempre digo este último texto y siempre incumplo, luego leo otro después, pero no, antes de leer este de 2 de Corintios, acompáñenme un segundo solamente a Mateo capítulo 6. Mateo 6. Mateo capítulo 6, versículo 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Se dan cuenta por qué es que es tan importante ese aspecto de la visión? Porque si estamos bien, viendo bien, muchas de las otras cosas que aparentemente no encajan, nos vamos a dar cuenta de que sí encajan.
O sea que si hay una operación inicial que el Señor tiene que hacer con nosotros, es ese aspecto de ver lo que Él quiere que veamos. Si nuestro ojo está bien, lo demás está funcionando bien. Si aprendemos a ver como el Señor quiere que veamos y lo que Él quiere que veamos, las demás cosas van a funcionar. Pero miren lo que termina el versículo 23 diciendo: si la luz que en ti hay es tinieblas. Ahí sí ya la cosa entonces es muy crítica. Si lo que tenía que ser para iluminarnos interiormente, toda esa luz del Señor, resulta que está en tinieblas, entonces ¿cómo van a ser las tinieblas mismas? Ahora sí, 2 de Corintios capítulo 4. Dice desde el versículo 16 hasta el 18. Por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si pensamos en la visión natural en el versículo 16, este hombre exterior se va a ir desgastando y nuestra visión natural entonces cada vez va a estar más limitada, cada vez va a estar más cortica, cada vez va a estar más pesada, cada vez las gafas van a estar más gruesas. ¿De acuerdo? Pero dice el final del versículo: el interior, no obstante, se renueva día a día. O sea que nuestros ojos físicos van hacia el deterioro, listo, ya lo sabemos que va a ser así, pero que espiritualmente nuestros ojos vayan avanzando es hacia mayor plenitud, hacia mayor visión, hacia reconocer cada vez más la gracia del Señor, la mano invisible del Señor obrando, la presencia del Señor en la vida de nuestros hermanos, que eso cada día sea más y más acrecentado. Y hay unas cosas que van a ser, como dice allí, una leve tribulación. Leve tribulación, y luego va a decir momentánea. ¿Saben que nosotros le quitamos el leve y le quitamos el momentáneo para que nos quede solamente la tribulación? Y entonces nos gustaría pensar que esa ya es la gran tribulación, ¿cierto? Pero lo que está diciendo es que esa es la leve tribulación. Y además de eso luego va a decir que esa es momentánea. Momentánea. Leve. Yo estoy trabajando ahorita en un programa de reumatología. Y veo pacientes muy enfermos, donde principalmente su enfermedad es dolor y deformidad. Dolores intensos que utilizamos unos medicamentos potentísimos para eso, y deformidades en las extremidades. Y personas que llevan años de esos padecimientos. ¿Y saben qué me aterra verdaderamente muchas veces? Que a veces tienen mejor actitud de ellos que la que yo pueda tener. Porque yo estoy pasando una leve tribulación, que me toque los viernes y no tengo pico y placa. Tengo pico y placa y entonces me toca irme en bus. Tremenda tribulación, ¿no? Ustedes supieran lo difícil que es eso. Entonces hay que madrugar más para llegar más temprano. Yo estoy ahí con mi tremenda tribulación. Llega una persona que lleva 30, 40 años con su artritis reumatoidea, con su lupus. Señor, ¿yo qué estoy pensando? ¿Yo qué estoy pensando? Porque no vemos que es leve. Y además de eso luego, no vemos que es momentáneo, que eso es un paso. Pero para poder ver que es leve y para poder ver que es momentánea, ahí ya lo dije, hay que ver. Pero para poder ver eso necesitamos menos ojos naturales y más ojos espirituales. Ver que ahí está la mano del Señor, ¿qué? Podando. ¿Para qué? Para que llevemos más fruto. No nos está cortando, sino que nos está podando para que llevemos más fruto. Y el sello del texto es el versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eternas como ese Dios que sostuvo a Moisés. Eternas como esa visión celestial que movió a Pablo hasta la muerte. Y ahora en este texto para nosotros, dejando de ver tanto lo temporal, lo natural, lo material, y viendo lo eterno del Señor para nosotros. Amén.
Todos los hermanos los voy a invitar a que se pongan de pie para que oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por este año que está iniciando. Lo recibimos con gratitud. Es tu misericordia, es tu bondad con nosotros, Señor. Tú has sido bueno. Has sido nuestra protección, nuestra provisión. Pero, Señor, te pedimos perdón, porque habiendo recibido tanto de ti, habiendo trabajado tú tanto en nosotros, Señor, nuestra vida todavía no refleja ese fruto que deberíamos de tener a estas alturas. Gracias por tu misericordia, Señor, y en esta misericordia te pedimos que nos des un año más, Señor. Un año más, Señor, para dejar de usar tanto nuestros ojos físicos y nuestra visión natural y empezar a ver lo tuyo, Señor, lo invisible, lo eterno, lo celestial. Ayúdanos, Señor. Nos hemos quedado mucho en lo natural de nuestra visión. Pensamos solamente en el trabajo, pensamos solamente en nuestro propio bienestar, en nuestra propia recreación, en nuestro propio deleite, cuando tu palabra dice que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Que en esta mañana podamos ver que si hay un adecuado entendimiento de tu sacrificio por nosotros en la cruz, es para que nosotros ahora vivamos para ti, Señor, y no para nosotros mismos, ni para nuestros propios gustos, ni para nuestros propios deleites, sino para ti. Ayúdanos, Señor, a que con una visión espiritual adecuada entendamos lo que tú estás haciendo con nosotros. Que dejemos de pelear contigo, de reclamarte, Señor, de sentirnos ofuscados, ofendidos y apartarnos de ti. Que te glorifiquemos cualquiera que sea la circunstancia que estemos enfrentando. Que te adoremos cualquiera que sea la situación que estemos viviendo, Señor. Porque tenemos la confianza en que hay una mano invisible que está obrando a nuestro favor. Y posiblemente sin darnos cuenta, podando algunos aspectos para que podamos llevar más fruto. No nos estás cortando porque no nos estás desechando, Señor, sino que nos estás tratando para que nuestra vida, nuestro carácter, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro servicio a ti, deje de ser tanto en la naturalidad y sea verdaderamente viniendo de lo celestial, de lo tuyo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Queremos que nuestros ojos sean alumbrados como esa pareja de hermanos en el camino de Maús, Señor. Que verte a ti resucitado, ver la manera como abres las escrituras, ver la manera como los llevas desde la ley, por los profetas a los salmos, Señor, cómo ellos daban testimonio de ti. Y luego verte cuando partías el pan, ver tu cruz y tu sacrificio por nosotros. Nos quiten los velos de nuestros ojos para verte a ti. Así como Pablo, Señor, que se caigan las escamas de nuestros ojos para poder ver la visión celestial. Así como Moisés, poder ver esa zarza que arde, pero que no se consume, de tal manera que nos puede sostener y podemos llevar una vida firme en un caminar contigo, sosteniéndonos viendo lo invisible. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos has llamado y cuáles las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de tu poder para con todos nosotros los que creemos, según la operación del poder de tu fuerza. Esa fuerza, Padre, que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a tu diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometiendo todas las cosas bajo tus pies, y dando por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es tu cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias, Señor, por esta mañana, gracias por el testimonio de tu palabra, gracias por lo que tú has preparado de antemano en todo este tiempo, que tú nos continúes ministrando, que nos continúes llevando a esos lugares de delicados pastos, para que seamos
alimentados, edificados, consolados, nutridos, Señor, para que fortalecidos, Señor, y con una visión nueva podamos regresar a nuestros lugares de trabajo, familias e iglesias locales, para llevar el fruto, y fruto abundante, y fruto que permanece. Señor, hemos visto muchas cosas y te damos gracias por las cosas que hemos visto, pero ahora nos damos cuenta de que mucho de lo que hemos visto todavía son solamente árboles que se mueven. Ahora necesitamos que tú nos continúes por la acción de tu Espíritu Santo y por la edificación de tu palabra de aquí en adelante, abriendo nuestros ojos para ver no lo que nosotros queríamos, sino lo que tú quieres que veamos y de la manera como tú quieres que veamos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Amén.